Bienvenidos nuevamente. A continuación vamos a conversar sobre los métodos de cocción adecuados como parte de la formación para el impulso y garantía del abastecimiento y producción local de alimentos a través de los CLAP. Al consumir los alimentos es muy importante controlar el método de cocción, ya que este hará que la preparación final tenga más o menos grasa partiendo de cómo se cocinó el alimento. Los métodos de cocción adecuados contribuyen al mejor aprovechamiento de los nutrientes y todos esos nutrientes presentes en el alimento también tienen influencia en la calidad general del alimento que consumimos. Entre todos y muchos métodos que hay, a continuación vamos a ver algunos. Tenemos el método del papilote o envuelto. Este método consiste en cocer el alimento sellado con hojas o papel aluminio para cocerlo en su propio jugo. Vamos a presentar una receta práctica de cómo trabajar este método de cocción con una merluza al papilote. Este método se llama así porque antiguamente, o cuando empezó este método, se usaba un papel especial para hacer estos envueltos. Sin embargo, hoy en día, a todo lo que es envuelto, bien sea en unas deliciosas hojas de plátano muy típicas nuestras, se le puede llamar como técnica del papilote. Ahora, la receta consiste en cortar el papel o las hojas que vamos a utilizar de un tamaño suficiente para que pueda contener al pescado que vamos a introducir allí, y encima de cada uno de ellos vamos a disponer la cebolla cortada en tiras, los ajos en láminas, la zanahoria en julianas, o sea, picadas bien finas, y luego se le coloca encima el lomo del pescado. Podemos sazonarlo con ajo, puedes usar ajo en polvo, sal, unas goticas de aceite y jugo de limón. Después cerramos tratando que quede bien hermético y más o menos cuadradito. Esos paqueticos de hojas ya cerrados, bien sea con el papel aluminio o con las hojas, los llevamos al horno precalentado aproximadamente a 180 grados durante 20 minutos. Luego los llevamos a la mesa en su propio papel y es la persona que lo va a consumir la misma que lo abre. Tenemos otro método que es el horno. Cuando se cocina al horno, se cocina el alimento retirándoles en el cocimiento la mayor parte de la humedad. En el horno, los alimentos se cocinan de afuera hacia adentro. Se le presenta una receta práctica de cómo trabajar este método de cocción con unos brócolis gratinados con yogur. ¡Qué ricura! ¿Cómo vamos a elaborar este brócoli? Una vez que el brócoli esté bien lavado, lo vamos a picar en arbolitos y después que se escurra, lo vamos a llevar a una fuente para meter en el horno. Antes de eso vamos a preparar un queso crema, pero ese queso crema es preparado por nosotros mismos, por usted mismo. ¿Cómo lo va a hacer? 180 mililitros de leche, le vamos a agregar 2 cucharadas de limón y lo vamos a reservar en un lugar apartado durante 2 horas hasta que eso cuaje. Una vez que eso cuaje, vamos a agregarle la mitad del yogur y lo vamos a revolver suficientemente. Rectificamos un poquito la sal y entonces ya estará listo para hacer nuestra preparación. Colocamos entonces una capa de brócoli en el fondo del recipiente que vamos a introducir en el horno. Bañamos con esta crema, le volvemos a colocar otra capa de brócoli y terminamos con más queso crema. Lo introducimos en el horno aproximadamente a 200 grados centígrados y lo horneamos durante 15 minutos. Van a ver qué delicia. Otro método conocido es el llamado guisado. Eso consiste en utilizar los mismos jugos
que se desprenden del alimento durante su cocción y así mantener un mayor sabor y número de nutrientes. Se le presenta una receta práctica de cómo trabajar este método de cocción con un guiso de vegetales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lavamos muy bien los alimentos, pelamos las papas, se pela el tomate y se les traen las semillas. Luego cortamos todos esos alimentos en trozos uniformes y en un caldero añadimos un chorrito de aceite, muy poco, y cocinamos la cebolla. Sofreímos un poquito la cebolla durante 3 minutos. Cuando vemos que empieza a transparentar un poco, le agregamos el resto de los vegetales y lo cocinamos a fuego medio tapado durante 10 minutos. Después de pasado este tiempo, le añadimos cualquier especia que nos guste, puede ser pimienta, orégano, cilantro, ¿verdad? Aromatizamos, rectificamos la sal, dejamos 10 minutos más y tenemos este rico guisado de vegetales. Vamos ahora a ver un poquito lo que es el método de vapor. El método de vapor consiste en aprovechar el humo que se desprende del agua una vez que está hirviendo para cocer el alimento de forma homogénea. Se presenta una receta práctica de cómo trabajar este método de cocción con vegetales al vapor en salsa de maní. ¡Qué delicia! ¿Cómo lo vamos a hacer? Lavamos los guisantes y las vainitas, preferiblemente enteras, y la introducimos en una cesta de cocción al vapor o en un colador que calce en una olla con agua hirviendo y que permita taparla para evitar que se escape el vapor. Lo cocinamos durante 5 minutos. Luego añadimos las zanahorias peladas y cortadas en tiras largas y sazonadas con sal y pimienta. Una vez que están cocidas, aproximadamente durante 2 minutos más o menos, le incorporamos el calabacín cortado en dados. Esto lo cocinamos al vapor unos minutos más hasta que todas las verduras estén tiernas. Hay un dato que les voy a dar bien interesante. Ustedes han notado que cuando ustedes introducen verduras verdes, valga la redundancia, al vapor, ellas llegan a un punto en que el verde se pone más bonito, más intenso. Ese es el punto óptimo en el cual debemos retirarlas, porque allí están conservando todavía gran parte de sus nutrientes. Si las dejamos pasar de ese tiempo, se nos van a cambiar de color, tendiendo hacia un color más bien marrón, y van a perder el atractivo que les da ese verde intenso que produce el vapor en ese. Mientras tanto, mientras todo esto pasa, pelamos los ajos, los cortamos en trozos pequeños y los introducimos en un mortero junto con los maní, una pizca de sal, y los machacamos bien con el mazo hasta observar que quedan como una pasta. Le podemos incorporar un poquito de aceite, pero también yo sugiero que le coloquemos agua. Con agua también se logra el efecto. ¿Por qué? Porque el maní ya tiene grasa. Entonces eso lo podemos hacer con agua. Emulsionamos bien con el mazo, le damos bastante vueltas y hasta que se nos forme esa pasta. Esto también lo podemos hacer con el ajonjolí y le podemos añadir orégano y queda delicioso. El siguiente método es el método a la plancha. Cocer a la plancha es utilizar una plancha o sartén bien caliente para sellar el alimento y cocer de forma pareja de afuera hacia adentro. Se presenta una receta práctica de cómo trabajar este método de cocción, por ejemplo, con un pollo en salsa de tomate. ¿Qué vamos a hacer? Añadimos en el sartén un poquito de aceite para que las pechugas se doren. Sellar significa que colocamos y ellas se van a formar, ese color rosado va a cambiar a un color blanco y posteriormente a un color doradito. Allí estamos sellando. ¿Qué hace ese sellamiento? Tranca un poquito para evitar que se pierdan los jugos, ¿ok? del alimento.
Añadimos pimienta, no añadimos sal porque la sal hace que se deshidrate un poquito y como la pechuga es un poco seca, no nos conviene que eso suceda. Una vez que están listas, se sacan y se reservan. Ahora comenzamos con la salsa. En la misma sartén donde sellamos el pollo, le vamos a añadir un poquito más de aceite, ajos, y cuando ya estén un poquito doraditos, sin que se quemen, añadimos la cebolla picadita en cuadritos. Cuando todo esté casi listo, que veamos que la cebolla se transparentó, entonces añadimos el tomate triturado y revolvemos de vez en cuando hasta que se haya formado una salsa. Cuando añadimos la cebolla, tapamos un poquito el sartén y esperamos que se forme esa salsita. Una vez que tenemos ya esa salsa, entonces incorporamos el pollo y le añadimos la salsa encima. Aquí observamos qué delicia nos provoca. El siguiente método es un método muy criollo nuestro, que es la parrilla. Cocer en las brasas es utilizar el calor residual que se forma en un sustrato que se le pone debajo de la reja, que puede ser carbón o leña. El de leña es mucho más rico, da un sabor así bien sabroso a madera. Y se cuece el alimento, evaporando la humedad del mismo hasta cocer de forma lenta y pareja. Vamos a presentar una receta práctica de un método de cocción que es plátanos a la brasa con queso y dulce de guayaba. ¡Wow! ¡Qué rico! ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a lavar los plátanos, se le retiran las puntas y se colocan en las brasas durante 25 minutos hasta que estén bien cocidos. Se les hace un corte en el medio y se le agrega el queso y el bocadillo de plátano a lo largo. Esperamos que el queso se derrita un poco y directo para servir. ¡Qué delicioso! Bueno, a través de esta presentación hemos aprendido varias formas de cocinar los alimentos mucho más saludables, así que no tenemos excusa. Esperamos que lo apliquen y no solo que lo apliquen, sino que también en las comunidades donde ustedes van a impactar podamos también llevar este conocimiento. Así que agarra dato, come sano. En nombre de la Misión Alimentación, muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima.